Jesús, Dilo, iglesia, Jesús. Jesús. Proclama su nombre con fe. Dilo una vez más, Jesús. Murió por mí. Murió por mí. Murió por mí. Murió por mí. Resucitó. Resucitó. Y Él vive para siempre. Resucitó. Resucitó. Volverá. Él volverá. Esa es nuestra fe. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Él por mí, dilo. Viene por mí. Hoy viene por mí. Viene por mí. Hoy viene. Viene por mí. Dale gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Para Él sea toda honra. Gloria a Dios. Oh, gloria. Gloria a Dios. Gloria. Dile una vez más, gloria a Dios. Gloria a Dios. Al sea todo honor y toda gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dile una vez más, Jesús. Aleluya. 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 Jesús. Proclama su nombre, nombre eterno. Aleluya.
Aleluya. Nombre todopoderoso. Precioso nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque tu nombre es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Nombre glorioso, te exaltamos esta mañana. Nombre glorioso, te damos todo honor, toda honra, toda gloria. Por ese nombre hemos sido salvos. Todos los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos protegidos en ese nombre. Padre, guárdalos en el poder de tu nombre para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Señor, te damos gloria, Señor, alabanza al nombre de Jesús. Exaltamos, glorificamos tu nombre esta mañana. ¿Puede declarar ese nombre una vez más? Jesús, Jesús, Jesús. Señor, te damos gracias por dar testimonio del nombre de Jesús esta mañana a nuestro espíritu, Señor, por el Espíritu Santo. Gracias por el Espíritu Santo esta mañana, Señor, que trae el nombre de Jesús a nuestro espíritu. Gracias, Señor, por tu presencia esta mañana. Gracias, Señor, por llenar nuestra alma, por llenar nuestro espíritu. Padre, en el nombre de Jesús abrimos nuestro corazón a lo que tú tienes para nosotros, Señor, este día. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Puede tomar asiento? Invoquemos 3 veces el nombre de Jesús y oramos con toda fuerza, con todo el corazón, pidiendo la gracia de esa palabra. Amén. Esta es siempre le digo, la oración quizá más importante del culto. Ya es determinante esta oración que hacemos ahora. 3 veces el nombre de Jesús y oramos con todo el corazón, rogando, clamando que esa palabra se haga vida en nosotros. 3 veces el nombre de Jesús y oramos. 1, 2, 3. Jesús, Jesús, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor. Padre, por la exhortación de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tener disponible esta mañana tu palabra para nosotros, Señor. Te damos gracias por el conocimiento de la palabra, por la inspiración de la palabra, por el poder de la palabra, Señor, que esta mañana recibiremos, Señor, de tu mano. Gracias, Señor, porque esa palabra, Señor, viene a nuestro espíritu para hacerlo vivir. Tú eres, Señor, el espíritu vivificante. Tus palabras son el espíritu y son la vida, Señor. Te damos gloria esta mañana. Pedimos, Señor, clamamos que tu palabra, Señor, sea esa espada de doble filo que penetra, Señor, hasta lo profundo de nuestro espíritu, Señor. Pedimos, Señor, que tu palabra sea el martillo que rompe la piedra, que rompe, Señor, toda dureza del corazón. Padre, ven sobre nosotros, Señor, con el poder de la palabra esta mañana. Transfórmanos por la palabra. Hay una transformación de nuestra vida, que jamás seamos los mismos después de recibir tu palabra, Señor. Tu palabra sea el fruto bendito de nuestro espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, abrimos nuestro espíritu, abrimos nuestro corazón para recibir, Señor, la palabra de gracia, la palabra de bendición, la palabra que transforma todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Vamos a buscar capítulo 9 de Mateo, versos 35 al 38. Capítulo 9 de Mateo, versos 35 al 38. Bien, ¿ustedes encontraron ese pasaje? Ya, aprécienlo. ¿Ah? Aprécienlo mucho, porque lo vamos a mirar hoy día, pero también es un pasaje interesante, como lo miró el Señor Jesús, ¿no? La mirada del Señor Jesús con respecto a las personas, a los individuos. Y vamos a leerlo, el capítulo 9, el verso 35 y siguientes. Vamos a leer este pasaje. Vamos a leerlo a las 3. 1, 2, 3. Decía: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Amén. Amén. Ustedes se recordarán, y yo quiero hacer un pequeño repaso, porque como profesor uno sabe que lo que se enseña ya 7 días va perdiendo bastante del recuerdo, ¿no? Y nosotros tocamos el énfasis del mes, ¿cuál es? A ver, niños, todos atención. El énfasis del mes es... Ya, por lo menos hay algunos rebeldes todavía. Sigamos. El plan supremo de evangelización y discipulado de Jesús para alcanzar el mundo. Y hablamos de 9 principios, ¿cierto? Muy bien, pastor. 8 principios. Mire, usted está atento. Bien. De 8 principios, vamos a recordarlos rápidamente. Primero, el principio de selección. Segundo, tercero, cuarto, quinto, delegación, supervisión y reproducción. Dijimos en el resumen, en la síntesis, que hay una diferencia entre el discipulado del Señor Jesús a los otros 2 discipulados que hicimos referencia, el discipulado griego y el discipulado rabínico, ¿cierto? Porque los rabí también discipulaban. La gran diferencia entre el discipulado rabínico y el discipulado de Jesús es que en el discipulado rabínico los discípulos buscaban al maestro y veían la reputación del maestro, del rabí. Para aquellos que leemos permanentemente sobre el tema rabínico, hay rabí que son sumamente importantes. Para el pueblo judío hay algunos que han marcado historia y que son personas muy recordadas por el pueblo judío, porque estos rabíes han sido verdaderos hombres sabios que han sabido aconsejar y orientar al pueblo en momentos difíciles de los tiempos de Israel y hoy día como pueblo establecido, ¿no? Como un país ya geopolíticamente con un lugar donde vivir. Y en los tiempos del Señor Jesús habían 2 escuelas rabínicas. Una era la escuela de Chamal y la otra era la escuela de Gimel. Esta escuela, una era escuela liberal y la otra era escuela conservadora. Pero ambas escuelas, en ambos casos, siempre los discípulos buscaban a sus maestros y miraban la reputación del maestro, y si era un hombre sabio que tenía escritos, que había escrito ya varios libros, habían varias características, entonces los discípulos buscaban y le pedían
a ese maestro ser enseñado en la sabiduría y fundamentalmente en la tradición oral. En el caso del Señor Jesús es todo lo contrario, ustedes se fijan. Es contrario, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el Señor Jesús quien busca a los discípulos, a diferencia del caso rabínico, donde los discípulos buscaban al maestro. Y el Señor Jesús busca a los discípulos marcando la diferencia, que lo que Él enseña y seguirlo a Él, hay una diferencia abismante con respecto a los rabinos. Y la gente muchas veces se dio cuenta y encontramos muchas expresiones en los evangelios de la misma gente quien testificó escuchando al Señor Jesús, que decían, y este habla con tanta autoridad. No es como los fariseos y escribas. Ahí estaban los rabinos. Los fariseos, la mayoría de ellos eran los rabinos. Eran los hombres de la ley, los intérpretes de la ley. Habla con tanta autoridad. Y otros decían, ¿y qué doctrina es esta que reprendiendo los demonios le obedecen? Era evidente que el discipulado del Señor Jesús tenía absoluta, en esencia, una diferencia radical y abismante con respecto a los demás. Entre los principios que hablamos sobre el discipulado, los 8, había uno que se llamaba demostración. ¿Se recuerdan ustedes? Hablándonos de cómo el Señor demostró el poder, porque en el discipulado del Señor Jesús había demostración del poder. Y por eso la gente cercana al Señor, que rodeaba al Señor, esas multitudes, expresaban que ese discipulado del Señor no era igual de ninguna manera a los otros, en los cuales ya tenían costumbre esos discipulados. Cuando nosotros miramos estos principios, si los aplicamos, mire, yo no hice el PowerPoint de ese, pero si nosotros lo aplicamos, estos principios, estos 8, y tomamos a un discípulo en un año, lo discipulamos, y mientras lo discipulamos ganamos a 2, el primer año son 2, el segundo año son 4, el tercer año son 8, el cuarto año son, cuando llegamos al 10º año, ¿cuántos discípulos usted piensa que van a haber? Tírese un carril, no importa. Más de 1000 discípulos. Más, si no de 1000, más de 1 millón de discípulos. ¿Y comenzó con cuánto? Con 1. Comenzó con 1. Y en 10 años, ahora usted eche la mirada hacia atrás. ¿Cuántos años usted ya lleva en el Señor? ¿Cuántos años del Evangelio? No me diga. 1 año, 2, 5, 10. ¿Cuántos discípulos ya? No me diga. Se da cuenta que nosotros hacemos mucho de todo, menos lo que hay que hacer. ¿O no? Hacemos mucho de todo, menos lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hacer discípulos. Si multiplicáramos todos nosotros por cuántos discípulos deberíamos nosotros tener, evidentemente que el templo tendría que llegar a la otra cuadra de la otra esquina para contener toda la cantidad de discípulos que hemos ganado y hemos discipulado.
recuérdese que nosotros dejamos el método antiguo ya hace bastante años. Uno discipula a todo y todos discipulan a nadie. Ese método lo dejamos muchos años atrás. Evidentemente que ha pasado una cantidad de años de romper ese paradigma, ese modelo mental del cual todos traemos de tradición, para integrar el nuevo paradigma, el nuevo modelo, donde todos nosotros somos discipuladores. Amén. Todos nosotros tenemos la tarea y la misión de discipular. Ahora sí vamos al otro PowerPoint. La tarea de llevar la misión y discipular. Recuérdese que los discípulos en primer lugar se llamaron discípulos y apóstoles. ¿Se recuerda? Fueron llamados discípulos y en otros casos fueron llamados apóstoles. O sea, un discípulo es un apóstol. En el libro de los Hechos, el capítulo 10, por ahí creo que es cuando por primera vez a los discípulos se les cambia el nombre y se les comienza a llamar cristianos. Cristianos, esta expresión que significa Cristos pequeños o Cristos chicos. Y comenzó a quedar la palabra discipulado al garete. La iglesia se comenzó a olvidar de esa palabra, que es la palabra griega matetes, que se traduce discípulo, alumno o pupilo, que es la persona que permanentemente está en una actitud de aprender. ¿Quién es un discípulo? El que siempre está aprendiendo, el que siempre está estudiando, porque allí está la raíz interior de querer descubrir, querer conocer cada día más al Maestro, a Jesús, del cual cantamos y nos gozamos cantando. No solamente Jesús hay que cantarlo, hay que también predicarlo, hay que enseñarlo, hay que discipular con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dijo algo antes de ascender a los lugares más altos, a los discípulos ahí en el Monte de los Olivos: vayan y hagan discípulos. Recuérdenle todo lo que yo les he enseñado. O sea, hay que recordarle lo que dicen los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Allí está todo lo que Jesús dijo. Y lo que hay que hacer con los discípulos, recordarle todo lo que Jesús dijo e hizo. ¿Y dónde lo encontramos eso? En los evangelios sinópticos, que son... Ok. Yo me podría librar de esto si usted viene en la escuela bíblica, porque ahí se enseña todo eso. Cuando nosotros miramos el texto bíblico, yo lo he subrayado, ahí está subrayado mío, y he destacado algunas palabras y me gustaría que todos juntos volvamos a leer. A la cuenta de 3, leemos otra vez. 1, 2, 3. Jesús recorría Ok, déme la otra. Cuando yo pienso en la expresión al ver las multitudes, tuvo compasión, me hace pensar, cuando leo este pasaje, veo a Jesús andar por la calle Prat un fin de semana, entrar en la Universidad de Concepción a la hora de cambio de clases, pasar por el paseo peatonal en Barros Arana, o simplemente andar por el mall en el Día de la Madre, o asistir, ¿a dónde? Al Lollapalooza. Jesús siempre estuvo rodeado ¿de qué? De las multitudes.
¿Y las multitudes dónde estaban? ¿En la iglesia? ¿En centros religiosos? ¿Dónde estaban las multitudes? Estaban en todos los lugares, mercados, centros convocatorios de personas, de individuos, plazas, que eran las más comunes en los tiempos del Señor Jesús, plazas, mercados, y centros, lugares donde se reunía la gente, ¿no? En lugares como los que estoy mencionando aquí. Si usted va al mall un día, el Día de la Madre, va a estar repleto, completamente lleno. Usted puede darse cuenta en el mall de cómo se ha ido agregando nuevos estacionamientos y ampliándolo porque ya quedó pequeño. Hay una multitud que recurre a ese centro donde uno puede pillar montones de gente. ¿Usted cree que el Señor Jesús no andaría ahí? No andaría. ¿Dónde andaría el Señor? ¿Dónde están las multitudes? Él fue a los lugares. Pastor, entonces el Señor también iba a los pubs. ¿Sabe? El Señor iría a todo lugar, pero Él no se equivocaría por ir. Sabría lo que va. Tendría siempre en su mente, mirábamos el texto, veía las multitudes. ¿Cómo las veía? A ver, volvamos atrás. ¿Cómo las veía? 36. Y al ver las multitudes, ¿qué dijo? Tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas como ovejas sin instructor, sin pastor. El Señor no iba para divertir la carne. El Señor iba para ver esas multitudes que estaban en una condición de desespero. Mire, uno puede estar en un lugar donde hay alegría, esa alegría que nace del alma alegre, o en un lugar donde hay diversión, pero todos entendemos que son lugares que llegando a la hora de cierre se cierra. Se cierra la diversión, se cierra el pasatiempo y uno vuelve a casa y ya conocemos el resto. Son diversión momentánea, de una hora, de dos o quizás de una noche. Pero luego viene la realidad y la realidad no siempre se asemeja a estos lugares. Es todo lo contrario, estos lugares son irreales. Hay un espíritu allí que trabaja, porque cuando uno entra a esos lugares, la gente dice, me olvidé de todo. ¿Cierto? Entró y se olvidó de todo, pero cuando salió, se recordó de todo. Porque es imposible no recordarse de la realidad, porque es la que va a marcar nuestra vida. Recuérdese que el mismo Antiguo Testamento era sombra. ¿De qué? Sombra de la realidad. Y lamentablemente las multitudes, el Señor dio estos dos adjetivos que estaban desamparadas, compasión, ¿cierto? Agobiadas y desamparadas. Si usted puede pensar en las multitudes que muchas veces nos rodean, en el ambiente donde usted mismo se desenvuelve profesionalmente o se desenvuelve simplemente en casa, en su entorno, en su alrededor, en su hábitat, hay multitudes. Yo estoy aplicando unos instrumentos de evaluación, de educación, por la tesis que estoy haciendo, y lo he aplicado en un sector de Talcahuano, de un colegio, y ese colegio está en un contexto social, ¿cierto? Hay casa, por lo menos en mi observación, yo creo que dentro de ese colegio, en el entorno de ese colegio van a haber 1000 familias, por lo menos 1000 familias. Y en la aplicación del instrumento, cómo las personas viven en casa, la relación que tienen los padres con los hijos, cómo
un elemento que afecta el rendimiento escolar, que afecta el que me saque buenas notas, uno puede darse cuenta que hay multitudes de personas que muchas veces están en esta condición de desamparo. De repente nosotros mismos, nosotros la iglesia, los que ya conocemos al Señor a harto rato, nos olvidamos que hay gente que no conoce al Señor y que está en una condición de mucho más de desamparo que nosotros. Nosotros estamos rodeados de hermanos, de gente que nos aprecia, nos pasa algo, alguien nos llama, ya están las redes sociales donde podemos comunicarnos y rápidamente tener ayuda. Pero hay multitudes que no tienen nada de eso, que viven absolutamente desamparadas. No tienen contactos afectivos, no tienen relaciones con personas, viven absolutamente aisladas en un contexto social donde viven rodeadas de gente, pero aislados afectivamente. Esa multitud el Señor vio. Esa multitud el Señor tuvo la capacidad de ver, la capacidad de darse cuenta que no eran solo personas, solo individuos, sino que cada individuo había una historia en ese individuo. Había una historia en ese grupo. Pensemos solamente en la gente que se acercó en un día de enseñanza del Señor Jesús, cuando multiplica los panes. El muchacho que encuentran con los panes y los peces, que lo atraen al Señor, y el Señor toma los panes y peces y multiplica para todo el mundo, para que todos tengan para comer ese día, que habían pasado todo el día escuchando al Señor. Una multitud. Y mire, hermanos, ese ejemplo nos dice que a veces para alcanzar una multitud o satisfacer la necesidad de una multitud no se necesitan grandes proyectos, solo unos panes y unos peces. Panes y peces, pero eso revuelto con harta fe produce milagros. Amén. Produce milagros. Las grandes cosas de Dios, los grandes proyectos de Dios, a veces no necesitan gran inversión. Lo que necesitan que los que están metidos en el proyecto crean que Dios es capaz de llevarlo y concretarlo. Si nosotros creemos a Dios, le creemos, si conferimos toda la autoridad a la palabra de Dios, y sabemos que la palabra de Dios es la que salió de la boca de Dios, y esa palabra es más efectiva que el dinero. A veces nosotros confiamos más en el dinero que en la palabra. Porque el que tiene la sabiduría, tiene la riqueza. Amén. Tiene la riqueza. Teniendo nosotros la palabra del Señor, casi me atrevo a decir que somos invencibles. Porque la palabra de Dios es la que nos bendice y la que nos prospera. Vamos a ir a la otra. Leamos juntos. Discipular es volcar la vida que tenemos en Cristo en otras personas. Si usted toma el volante que recibió hoy día, ¿cierto? Y va a la cara, a la última cara de la portada, se va a pillar allí con unas recomendaciones. Y hemos dicho, discipular es volcar la vida que tenemos en Cristo en otras personas. Querido, esto es tan importante, es tan fundamental. Nosotros nos podemos constituir en gente que sabemos harto. Y no quiero pecar de orgullo como pastor, pero yo creo que esta es una comunidad, una iglesia donde los miembros saben harto. ¿Ah? Porque harto le hemos enseñado. Pero si nos volvemos gente que sabemos harto
y no lo compartimos, no lo entregamos, no lo enseñamos, nos vamos a volver egoístas, nos vamos a volver orgullosos, ¿no? De aquello que sabemos. Y nos volvemos orgullosos de lo que sabemos cuando lo que sabemos no nos pertenece, le pertenece a Dios. Pero nosotros tenemos que pensar en esta mirada del Señor, viendo las multitudes, pensar en aquellas personas a las que nosotros podemos ayudar a llevar una vida transformada, una vida cambiada, una vida de cambio. Y esas personas están más próximamente a usted de lo que usted piensa. El Señor Jesús habló de la gran parábola del samaritano, ¿no? Y dijo, entre los mandamientos, ama al Señor y a tu prójimo como. ¿Y quién es el prójimo? Sino el próximo que está al lado suyo. Es su próximo. Próximo porque necesita aproximarse usted para constituir a esa persona en un posible discípulo en el cual usted vuelque toda la vida de Dios. Toda la vida de Dios que está en usted la pueda volcar en aquel. Sigue la otra. Dice, ¿es usted en quien lo está haciendo? Yo le pregunto para reflexionar, para meditar, para reflexionar pero para accionar, ¿no? No nos vamos a volver filósofos reflexionando y no haciendo nada. Reflexionar para accionar. Yo le pregunto a usted, ¿usted lo está haciendo? Mire, yo he comprobado que la mejor manera de no deprimirse es estar centrado en otros. Porque ¿qué es la depresión? Sino un abusiva concentración en uno mismo. El depresivo, ¿cierto? Siempre dice mis enfermedades, mis problemas, mis situaciones. Todo es él. Pero cuando nosotros comenzamos a desarrollar la vida discipular y a concentrarnos en otro, en los problemas de otro, en las situaciones de otro, dejamos ese egoísmo, que muchas veces nos centra solo en nosotros y nada más que en nosotros. Yo quiero decirle que además de usted existen otros, que además sus problemas otros también tienen, y que muchas veces su problema no es el peor de otros. Gracias a Dios que lo tenemos a Él. Que a veces problemas que son grandes montañas, cuando tenemos la fe en Él, se vuelven en pequeños montes. Que situaciones complicadas y difíciles se vuelven a veces fáciles de poder solucionar. Porque tenemos al Señor. Porque hemos sido discipulados, hemos sido formados a confiar primero en el Señor. Cuando vivimos una situación difícil, ¿a quién recurrimos en forma inmediata? ¿A quién hay que recurrir en forma inmediata? Al Señor. Recuerden la historia de ese rey que se enfermó y el primero que recurrió fue a los médicos. Y el Señor después le dijo, primero yo. Sin duda, está la medicina para ayudarnos, pero primero el Señor. ¿Ah? No hay que desesperarse, hay que buscar al Señor. Señor, nuestra vida está en tus manos. Primero, que el Señor vea que nuestro clamor es primero a Él. ¿Cierto? Clamamos a Él. Sin duda el Señor nos ha dejado todo un aparato de medicina médico que nosotros podamos recurrir para la ayuda, pero primero es el Señor. Porque es nuestro compromiso. Así hemos sido discipulados, que primero debemos confiar en el Señor y después en las personas. Mire, deme el segundo, tercero. Déjeme ahí. Ahí. Es el último, el segundo. Para abajo, para abajo. El primero, bien, era el primero. ¿Qué dice el primero? 1, 2, 3. Es
la tarea que Jesús nos mandó a hacer. Vamos al segundo. El tercero ahora. Ahora leamos juntos. 1, 2, 3. Hermanos, nosotros hemos aprendido siendo hombres, mujeres espirituales, ¿cierto? Sabemos que no somos solamente biología, somos también una entidad espiritual. No solo cuerpo, no solo alma, también es espíritu. Por lo tanto, nuestro espíritu, ¿de qué vive? El cuerpo vive del pan. No tan solo de pan vive el hombre, sino de toda que sale de la boca de Dios. Si este cuerpo vive de pan, nuestro espíritu vive de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el mandamiento de Dios que sale de nuestra boca, que sale de la boca de Dios, perdón. Por lo tanto, nosotros tenemos que comer del mandamiento. ¿Cuántos mandamientos decían los judíos que tenía el Antiguo Testamento? Escuela bíblica. 613 mandamientos. Y el Señor Jesús resumió en 2 los 613 mandamientos. Dijo, toda la ley y los profetas se resumen en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. O sea, de un paraguaso todo el Antiguo Testamento en 2 mandamientos. Y él dijo que sus palabras son palabras de vida eterna. De vida eterna. Que sus palabras son espíritu y son vida. Y que el mandamiento que tenemos que comer es mandamiento de vida eterna. Queridos, hacer discípulos es mandamiento del Señor. Usted debe comer de ese mandamiento. La Biblia no es como ir a un restaurante, donde a uno le pasan la carta y uno descarta, por eso se llama carta. Descarta lo que no quiere y come lo que le parece mejor. A veces uno se equivoca. No debía haber pedido esto. Pero en la Biblia no es la carta de un restaurante. No es este mandamiento me gusta, este no me gusta. Este me gusta, no, este está bueno. Te bendeciré y serás prosperado. Está impecable. Pero no leyó el de arriba, que tiene que traer los diezmos y la ofrenda al alfolí para que sea prosperado. Porque nosotros tenemos una vida de fe en el pan de vida. ¿No ve usted que de repente uno saca pan de vida? No lee la Biblia, pero saca el pancito de vida. A ver qué me dice el horóscopo evangélico. Me va a ir bien hoy día. Se olvida que esos versos están fuera del contexto. ¿No? Ayudan. Yo creo que ayudan para aprender de memoria los versos. Para otra cosa no ayudan que eso. Pero nosotros cuando tenemos el hábito devocional de leer las escrituras del Génesis al Apocalipsis, recuérdense que nuestra meta este año es escuchar el Nuevo Testamento 10 veces. Yo voy la 4ª vez ya de escuchar el Nuevo Testamento. Uno puede escuchar, puede poner en la noche al dormir los audífonos y duerme 8 horas, escuchó el Nuevo Testamento. Y si lo hace en el día en 8 horas, puede leer todo el Nuevo Testamento, escuchar todo el Nuevo Testamento. Ahora escuche. Cuando nosotros llevamos la vida de fe, no con el pancito de vida, hay que llevarlo con toda la Biblia. Y toda la Biblia son todos los mandamientos. Y todas las promesas también. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? 8,000 promesas. ¿Cuántas ha ocupado usted? 3 o 4. Mire cuánto le quedan. 8,000 promesas. Y querido hermano, hay que reclamar las promesas en los tiempos buenos y en los tiempos malos también. Hay que reclamar esa promesa delante de Dios. Seguimos con la siguiente.
Usted se preguntará, bueno, yo quiero discipular a alguien, pero ¿qué le enseño? Bueno, lo que le enseñaron a usted. Pero por si no supiera, entonces nosotros vamos a darle un material que se llama Temas de la Biblia, y busque una persona con quien estudiarla semanalmente. Esta es la mejor manera de aprender a darle a otra persona de lo que usted ha enseñado. Estos temas de la Biblia son 4 temas, pensando en un mes que usted se junta con una persona y le enseña estos temas que son absolutamente sencillos, ¿no? Son temas muy sencillos, no tienen ningún nivel de complejidad alto, todo lo contrario, muy sencillo, que yo puedo comprender, entender para poder compartir y entregar a los demás. Entonces, si yo no sé qué puedo enseñar, puedo preguntar a los pastores, preguntarle a nuestra hermana del Cifose, qué puedo enseñarle a una persona que recién se convirtió. Y nosotros lo hacemos más fácil en el Cifose. El primer mes se llama, hay los que han hecho Cifose, ¿cómo se llama el primer mes? No me dejen en vergüenza. Ya, una ayudita. Favo. ¿Qué significa Favo? Fe, arrepentimiento, Biblia y oración. Vamos a enseñar todo eso, si lo ponemos en un solo título, el nuevo nacimiento espiritual. Enseñamos la fe, enseñamos sobre el arrepentimiento, enseñamos sobre la importancia de llevar la vida de fe con la Biblia y le enseñamos a tener una relación personal con Dios a través de la oración. Y si no sabe orar, le enseñamos la guía del Padre Nuestro para que ore. Mire, pero ya más fácil, ¿dónde? Casi usted no tiene ni que pensar. Nuestra misión de hacer discípulos es una misión que comienza con el Señor Jesús. La impulsa, la lleva a cabo, escoge a las personas, elige a las personas para que ellas vayan y continúen la gran obra que Él ha iniciado. Yo lo decía el martes en el culto hogareño allá en San Marcos. El Señor Jesús tuvo la capacidad de escoger a 12, pero no vio lo que eran, sino vio en lo que podían llegar a ser. Y este es un principio para todos nosotros los que discipulamos. No pensemos en la persona que nos están entregando, porque puede ser una persona nueva, o puede ser una persona que ya se convirtió en la iglesia y nos piden que le ayudemos para discipular a esa persona. No se quede en lo que usted ve. Quédese en lo que esa persona puede llegar a ser. Amén. Puede llegar a ser. Y posiblemente nunca va a ser más que el maestro, pero puede llegar a alturas increíbles. Desarrollado por el Señor, llevado por el Señor a lugares donde a lo mejor el maestro no va a llegar, no va a poder llegar. Entonces, siguiente principio, ore para que Dios le muestre cuál es la persona con quien usted puede compartir esta experiencia. ¿Se recuerda que el domingo pasado lo desafié? A buscar a una persona, a pensar en una persona. Yo estoy seguro que el 99,9% de la iglesia el domingo pasado, el Señor le trajo a alguien en la cabeza. Y el Señor le indicó a este o a esta persona. Ya el Señor ha puesto el desafío. El Señor le ha traído una persona, quizá en el radio de la familia, de los amigos, de los colegas, de los compañeros de trabajo, estudio, se encuentra la persona con la que el Señor lo quiere desafiar a usted a ver que la palabra de Dios se cumple si usted la cree. El Señor lo va a capacitar, va a aprender tanto cuando usted comience el proceso.
La siguiente dice, busque compasión a quien discipular y Dios se la dará. El discipulado es para toda nuestra vida cristiana. No busque únicamente personas nuevas, lo que yo estaba diciendo. No solo personas nuevas que están fuera, a lo mejor hay personas que necesitan ser discipuladas en nuestra propia comunidad y alguien, conversando con el pastor Francisco, puede designar a alguien para que usted la visite y la comience a discipular. Luego, disfrute de las bendiciones que vienen cuando obedecemos a Jesús. Queridos hermanos, cuando estamos llevando adelante la misión del Señor, podemos ver la bendición de Dios. Amén. El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito, ¿cierto? El Señor nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Ya nos bendijo, nos ha bendecido. Una condición de pasado perfecto. ¿Cuándo nos bendijo? Cuando Él murió en la cruz, nos bendijo con toda bendición. Hermanos, nosotros no vemos más bendiciones porque no somos capaces o a veces no nos desafiamos de ir un poco más allá. A lo que el Señor Jesús dijo, a correr la siguiente milla para ver toda la obra que el Señor quiere hacer. Y la última, no cortemos la cadena. El 90% de las personas nuevas que están firmes en la iglesia son personas que recibieron discipulado personal. ¿Qué vamos a hacer? A sumarnos y no a restarnos. A sumarnos. Iniciar un ministerio de discipulado quizás en el principio no se vea tan fácil. Pero cuando usted toma la iniciativa, ora al Señor, Señor, yo realmente quiero comer de este mandamiento. Realmente quiero comer de este mandamiento y quiero comenzar el discipulado personal. Quizás no discipule a 1000, pero si discipula a 1, puede llegar a 1.000.000 de personas. Solo 1. ¿Será muy difícil en toda mi vida de fe discipular a 1? Sí. No, yo estoy de acuerdo. Los niños hablarán, dice la Escritura. Oiga, cuando nosotros nos dedicamos a la tarea, emprendemos marcha para comenzar ese ministerio, estoy seguro que el Señor lo va a respaldar, lo va a apoyar para que usted desarrolle ese ministerio y usted sea capaz de sentir lo que Jesús sintió. Darse, vaciarse en 12 personas que reprodujeron la idea original del Señor Jesús y ese evangelio creció y llegó hasta nosotros. Y mire la oración del Señor Jesús en la cruz. No te pido por esto solamente, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermano, hay una oración que está sobre nosotros. Una oración de 2000 años atrás. ¿A cuántos años pasan que una oración pierde el efecto? No hay tiempo, queridos. El tiempo no afecta para nada el efecto de una oración. Y el Señor Jesús oró 2000 años atrás, quizás un tiempo como hoy, ya la otra semana vamos a estar Semana Santa o la Pascua, donde el Señor en la cruz del Calvario hizo esa gran oración: Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Una oración en favor nuestro. Nosotros ya sabemos de aquello, pero hay una multitud que no sabe. Hay vecinas y vecinos que no saben. Y esta semana que viene nos vamos a volver súper religiosos. Algunos no van a comer ni carne, cuando debieran aprovechar las ofertas esa semana. Pero seguir a Jesús no es cosa de religión, sino de vida. De vida. Terminamos. El plan de Jesús. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el mandato de Jesucristo? Bien, ¿eh? Hay que ir. Ese es el mandato. ¿Cuál es la misión? Hacer. Este año iremos a Chiloé, un equipo irá a Paraguay, etc. Estamos yendo, haciendo la misión. ¿Y cuál es la meta? Discípulos. La meta es discípulos, no creyentes. No solo cristianos, sino discípulos. Si logramos llevar una misión adelante de una iglesia que entiende que su tarea es hacer discípulos, vamos a producir un cambio primero en nosotros y luego en el entorno donde estamos. Por lo tanto, queridos hermanos, nuestra misión, la tarea de estos 2 meses sobre el discipulado personal, es que usted en estos 2 meses logre entender, si no ha entendido, logre entender, aclarar ese ministerio que el Señor nos puso en las manos a todos. Ya no discipulamos a todos y los todos no discipulan a nadie, sino que los discipulamos para que ustedes discipulen a otros. Que la vida de Dios, la vida de Cristo, que la vida espiritual que está en ustedes, queridos, sea la vida que es traspasada en otros. Lo dijo de esta manera el apóstol Pedro en los postreros tiempos. Todavía necesitaréis maestros, siendo vosotros ya maestros, siendo vosotros gente que conoce la palabra y la misión del Señor. Solamente tenéis que obedecer. Nada más que obedecer. Y aquellos que lo hacen, aquellos que comen de ese mandamiento, verán la gloria de Dios. Hoy día han visto poco y pequeño, pero el Señor les mostrará mucho más. Y veremos realmente como Él es. Cuando la manifestación de los hijos de Dios se produzca, entonces lo veremos como realmente es. Padre, te damos gracias esta mañana.